realmente fue muy enriquecedor este congreso. Los dos anteriores también lo fueron. Este a mí particularmente creo que fue el que más me tocó de los tres. Primero porque se trataron temas comunes con distintos puntos de vista en cada una de las legislaciones. En algunas legislaciones que en el derecho argentino considerábamos que estábamos por la buena senda, nos damos cuenta que estábamos totalmente atrasados. En otros vemos proyectos más saludables todavía que los que tenemos hoy en vigencia, como el que presentó el doctor Federico Torrealba hoy, que sinceramente me pareció no solo excelente, sino que cumple con los estándares y los requisitos que hoy se le pide a la legislación y a la jurisdicción para darle una respuesta a aquellos que van a tribunales. Hablamos así de pautas del buen gobierno corporativo, de responsabilidad, de las nuevas formas societarias, de los fraudes y abusos en el sistema societario en concursal, de la agilización o la necesidad de la agilización de los procesos. Esto parece que fue un clamor de todos. La justicia es lenta en todos nuestros países. Justicia lenta no es justicia. De derecho de consumo, de la inoponibilidad de la persona jurídica. ¿Y por qué digo derecho de consumo e inoponibilidad de la persona jurídica? Porque en Brasil tienen una norma. Nosotros estamos todavía peleando si aplicamos restrictivamente, que si el mero es importante, si no es importante, y ellos tienen una norma de inoponibilidad de persona jurídica en su Código Civil, pero aparte en las normas de consumo, cuando hay una violación a los derechos de los usuarios y los consumidores. Y sinceramente hay que reconocerlo. Brasil es el país más industrial y con más fuerza económica de toda Latinoamérica. Con lo cual, haber legislado de esta manera el derecho del consumo no los ha afectado. Siguen siendo el gigante de América. Tratamos el tema del acceso a la justicia. El tema de las acciones colectivas y los juicios por jurados, que la verdad que no me los había planteado nunca, de un colega argentino que planteó una ponencia muy interesante, el pagaré de consumo, el tema del sobreendeudamiento. Fueron muchísimas cuestiones, la infracapitalización societaria. El tema es, no quiero hablar hacia dónde vamos, porque eso en su clase magistral me asombró, me lo mostró Vítolo. Yo también me gustó una cosa, Ricardo, el dron que te revivís, salvavidas, ese me gustó. Lo otro que me injerten un teléfono en el cuerpo, me empezaría preguntando cómo, dónde, pero bueno. Pero ¿hacia dónde vamos? No. En realidad es ¿dónde estamos y cuáles son los desafíos primordiales que tenemos por delante, que tenemos que resolver ya, con urgencia? El primero es un tema casi procesal, pero que hace al derecho mercantil. ¿Y por qué digo que casi procesal y que hace al derecho mercantil? Porque lo primero que tenemos que hacer, y como bien dijo Álvaro, es ya, como operadores del derecho, ya seamos abogados, ya seamos magistrados, es darnos cuenta que estamos ante una realidad jurídica diversa, que el clamor de la sociedad hacia los letrados y hacia los magistrados es diferente. No siempre la mirada de la sociedad en estos momentos está siendo, o hay un beneplácito de la sociedad hacia sus jueces o hacia los abogados. Entonces tenemos que hacer una autocrítica. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué la sociedad nos juzga de esta manera? Porque cerrarnos los ojos y decir, porque en realidad el que no sabe de leyes no entiende lo que pasa en tribunales, porque el cliente es un ingrato y los jueces no, porque no me ven las horas que trabajo cuando se termina el horario judicial. Es quedarnos con muy poco, es echarle la culpa al otro. En realidad hubo una cumbre en Cancún en el año 2002 de presidente de todas las cortes,
y de todas las cortes de los países que están acá presentes, de todas, me encargué de verificarlo, que trata sobre la Carta de los Derechos de la Persona ante la Justicia en el ámbito judicial iberoamericano. En ese momento, lo que se proclamó fue que hubiese una justicia transparente, pensemos si cada uno de nuestros países la tiene, que hubiese una justicia comprensible, y en esto exigían redacción de sentencias claras. Nosotros en la República Argentina todavía tenemos sentencias en donde se escribe en latín. Redacción comprensible no para el letrado, sino para aquel que fue a buscar el servicio del letrado, para el ego. ¿Estamos cumpliendo en cada uno de nuestros países con esta pauta? Una justicia atenta a la persona. Atenta a la persona no solo al momento de valorar la ley, en el momento de dictar la sentencia, sino en el trato que se le debe dispensar a aquel que va a tribunales. Y por último, ahí se decidió, en esa cumbre de Cancún, una justicia que proteja a los más débiles. Y quedó ahí. Pero después vino, 6 cumbres después, en la ciudad de Brasilia, vuelvo a repetir, cotejé que todos nuestros países estaban ahí. Las 100 reglas de Brasilia. Las 100 reglas de Brasilia fueron adoptadas por todos nuestros países. Las 100 reglas de Brasilia exigen tratar a los vulnerables de manera distinta. El doctor Vito lo habló del resquebrajamiento de los privilegios. Yo les voy a decir que hay un resquebrajamiento del principio de igualdad ante la ley como lo aprendimos en la universidad. La ley es igual para todos. El tema es, ¿somos todos iguales? ¿Tenemos todas las mismas posibilidades de acceder a la justicia? Cuando hablamos de que todos reconocemos el derecho empresarial, la empresa es una actividad de riesgo, ¿por qué todavía nos cuesta aceptar que cuando ese riesgo que el empresario está dispuesto a asumir como fruto de su profesión, como el riesgo que asumen los letrados cuando contestan una demanda y van con pacto de cuota litis y la van a perder y después no cobran nada en el litigio, porque también la profesión de abogado es una profesión de riesgo, el empresario que lleva adelante una actividad riesgosa y que él la sabe riesgosa, tiene derecho a fracasar. ¿Quién dice que no? Porque ahora pareciera que no tuviéramos derecho a fracasar, por lo que se dijo en algunas ponencias. No, señores, responsabilizar al que trasladó el riesgo al tercero, el riesgo que tenía que asumir él, no es negarle el derecho a fracasar. Es negarle el derecho a defraudar, que es muy diferente. Y creo que en todos nuestros países también ocurre que la traslación de riesgos también se hace a los más débiles. Porque cuando yo voy a un banco a sacar un crédito con una empresa, una SAS, una sociedad anónima simplificada con este capital, seguramente el banco, ¿qué me va a pedir? Y que le dé la garantía hasta de la casa de mi abuela. De mi casa, la de mi señor, iba a decir. ¿Oh? Bueno. De mi casa, de la de mi marido, esto es porque estoy en un ambiente con muchos hombres. Bueno, me van a pedir una serie de garantías con los cuales ellos se van a cubrir de ese riesgo que me van a trasladar, que le van a trasladar, porque ya saben que le van a trasladar el riesgo. Entonces se cubren, tienen garantías adicionales. ¿Quién no puede pedir garantías adicionales? El consumidor, el trabajador, el acreedor involuntario, el que es acreedor fruto de una conducta ilícita o reprochable de la empresa. Esos no pueden de ninguna manera cubrirse de ese riesgo empresario. Por eso lo que decía el doctor Richard, que trae siempre y nos machaca con su ponencia y les va evolucionando. Pues yo que lo sigo, soy fan del doctor Richard, él va evolucionando su concepto. Va más allá, empezamos con infracapitalización, fuimos a infrapatrimonialización, hoy ya nos hablaba de otro tema
que me gustó mucho más, que no es simplificar en una palabrita, sino decir, ¿cómo estoy operando? Mis activos corrientes están relacionados a mis pasivos no corrientes, Tengo activos no corrientes que pueden llegar a satisfacer, por lo menos en un plazo razonable, a mis pasivos corrientes y no corrientes, ¿o estoy sobregirado? Es que todo esto en realidad es respetar principios y valores. El doctor Rutilio nos decía, bueno, el tema de los principios y los valores, gracias a Dios nosotros ahora el artículo 2 nos los permite aplicar perfectamente. Cuando hablamos de sobreendeudamiento del consumidor, yo no quiero regalarle nada a nadie, ¿eh? No quiero que un señor que se compró un Mercedes después diga, uy, estoy sobreendeudado, no puedo pagarlo, me quedo con el Mercedes y encima no pago más. O bueno, uso el Mercedes un tiempo, me sacan el Mercedes, pero bueno, Fresh Start automático. No, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. No, porque nunca se puede premiar el incumplimiento. Simplemente estoy diciendo, ¿en qué sociedad vivimos? En una sociedad donde para ser hay que tener, y en donde me muevo locamente para acumular bienes materiales, y encima cuando acumulo esos bienes materiales ni siquiera tengo una satisfacción, porque muchas veces esos bienes materiales tienen un vicio, o esos servicios tienen un vicio, y nosotros, entre todos, pensemos, ¿cuántas veces cuando fuimos usuarios y consumidores y tuvimos que ir a reclamar, no lo hicimos? Porque nos agarró cansado el reclamo. Y dijimos, bueno, sí, está bien. Deja que compro otra tele, otro par de zapatillas, no voy a perder tanto tiempo. ¿Fuimos responsables al no reclamar? No, no fuimos responsables. Porque no saneamos el mercado. Lamentablemente, en estos días, estando acá, me enteré que el Estado argentino tuvo una notificación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Fontevecchia. El caso Fontevecchia es un fallo de la Corte de principios de este año que, rompiendo con la tradición de la República Argentina de los 20 últimos años, desconoció el carácter de Tribunal Supremo por sobre el de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y desconoció una sentencia diciendo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no podía revocar una sentencia civil. Yo me preocupé cuando leí ese fallo. ¿Saben lo que me gustó? La respuesta rápida de la Corte Interamericana. Eso es justicia ágil. Cumplen con el Pacto de San José de Costa Rica. El 18 de octubre sacaron una sentencia diciendo que el Estado argentino había incumplido, que la Corte Argentina no era quien para determinar si la Corte Interamericana era competente o no para revisar la sentencia, porque era un tribunal inferior. Esto es como que un juez de primera instancia le diga a la Cámara, usted no puede revisar mi sentencia. Y cuando le viene la sentencia de Cámara, dice, no, yo no la voy a respetar porque no me gustó. Nosotros suscribimos como Estado el Pacto de San José de Costa Rica y somos un Estado que forma parte de... en este momento tenemos un juez de la Corte Interamericana, ¿no? Que por supuesto se excusó en el caso, pero quiero decir... Y la Corte dijo, les doy hasta el 28 de febrero para que me presenten un informe de qué han cumplido y en qué estado de cumplimiento está la sentencia que yo revoqué y ordené la devolución de las sumas. Era un tema de libertad de expresión. Esto me avergüenza como Argentina que haya ocurrido esto. Es la primera vez que hay un fallo de esta naturaleza. Y con esto no les estoy diciendo que, a ver, señores, no soy ni comunista ni marxista. Tengo en claro que el capitalismo es la manera de vivir que tenemos en el mundo occidental, pero quiero un capitalismo sano. Quiero un mercado creíble. ¿Por qué no somos creíbles a veces los latinoamericanos? Pregunto, ¿no? También para que hagamos un mea culpa. ¿Por qué no es creíble? Voy a hacerme cargo de mi país. ¿Por qué no vienen las inversiones a la República Argentina como querríamos que vengan? Quiero una libre competencia, pero una aplicación adecuada de la Ley de Defensa de la Competencia que evite los monopolios de hecho o de derecho. Quiero que el hombre sea el centro de la economía. Porque una economía que no está al servicio de todos los hombres y de todos los habitantes es una economía vacía. Quiero una riqueza no concentrada en las manos de unos pocos. Esto no es comunismo, señores.
Esto es tratar a la persona con dignidad. Quiero que todos tengan, sé que es un ideal, pero que vivan dignamente. No que sean millonarios. Que haya millonarios, siempre los hubo en todas las etapas de la historia. Pero por favor, no estamos en la era industrial. Estamos en un Estado constitucionalista. Y si no aprendemos que este Estado constitucionalista implica que las leyes terminan estando subordinadas a la Constitución de nuestras naciones y a los tratados humanos que hemos suscrito, entonces es que como operadores del derecho todavía no entendimos nada. Por último, un temita respecto de las offshore. Casi todos los estados presentes también se han allanado a las recomendaciones de del GAFI. Recomendación número 24 y 25. A los fines de evitar el lavado del dinero y el narcotráfico, tenemos que identificar los beneficiarios finales de las sociedades. Las sociedades offshore o aquellas sociedades que tienen acciones a exportador, los estados que componen el GAFI se han comprometido a identificar a sus beneficiarios finales. Nosotros, como operadores de derecho, en cada uno de nuestros actos cotidianos, ¿qué estamos haciendo? ¿Le recomendamos a un cliente constituir un offshore? Los magistrados, ¿evaluamos si esa es una sociedad que está actuando en fraude a la ley? No solo de la ley argentina, sino de normas internacionales, tan graves como las del GAFI, que lo único que buscan es prevenir el narcotráfico, el terrorismo y los lavados de activos. ¿O estamos siendo cómplices de estas cuestiones? Cuando hablé del libro de Estela, le dije que ella era una idealista y que compartíamos esa idea, ¿no? O sea, esa comunidad. Espero no perder nunca el idealismo. Espero nunca perder la pasión. Y les agradezco profundamente haber compartido estos 3 días en los cuales me voy con mucho más conocimiento, muchas más ganas de aprender, muchas más ganas de trabajar y muchas más ganas de arriesgarme. Gracias.